Justamente las comunidades indígenas más apartadas viven una realidad totalmente distinta a la nuestra, con lo que será complejo cumplir el programa Aprende en Casa. Y precisamente para profundizar en el tema, me enlazo vía telefónica con Perla Pison Alcaraz. Ella es socia de Diversidad Lingüística y Cultural AC. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perla, a ver, ¿va a llegar el Aprende en Casa a estas comunidades alejadas? Porque, bueno, nos decía la SEP que iban a implementar una cuestión a través de la radio para llegar a 15 lenguas. ¿Esto realmente va a ser posible? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, pues creo que son situaciones que no solo ahorita se ven reflejadas durante la pandemia. Sinceramente, pues es grave saber que solo 15 lenguas son en las que se está trabajando, ¿no? Yo sinceramente, desde mi perspectiva, desde los trabajos que he realizado, yo soy lingüista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues uno se da cuenta el rezago educativo, porque en primera no hay en muchas ocasiones maestros bilingües, ¿no? Ese es el problema número uno. El problema número dos es los materiales, ¿no? Muchas veces no hay materiales en lengua indígena. Y bueno, pues ahorita es difícil, o sea, contemplar, imagínate, son 15 lenguas. Alrededor, aquí se hablan en la República Mexicana, de acuerdo al INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay más de 368 lenguas, ¿no? Ese es el conteo que da. Entonces, es imposible, ¿no? Es imposible que puedan llegar, como justo lo comentaban anteriormente, es el servicio de luz, ¿no? En ocasiones en las comunidades indígenas no se cuenta con energía eléctrica y, bueno, a eso aumentarle la señal, ¿no? No hay internet, son comunidades alejadas, generalmente hay primarias, ¿no? Pero imagínate en las secundarias, en las prepas, ¿no? Son lugares que a las personas de las comunidades les quedan bastante alejadas, ¿no? Hay veces que los niños se tienen que ir caminando tal vez por horas a la escuela, entonces pues esta contingencia evidentemente pues hace que esta situación empeore, ¿no? Si de por sí era una situación complicada, con ahorita la contingencia pues es como el triple, ¿no? Perla, entonces ni pensar que a través de la televisión, con los programas que apenas se van a producir, se hagan en alguna de las 300 lenguas de las que nos hablas. Sí, no, o sea, yo en definitiva, o sea, desde mi perspectiva y con las observaciones de trabajo de campo que yo he realizado, bueno, yo trabajo en la Huasteca, en el área de la Huasteca con lengua Tenec. Sí. Pues sí, o sea, para mí es un poco complicado, porque justamente lo que ustedes mencionaban en la nota, ¿no? Hay muchas personas que no cuentan con energía eléctrica y que por lo tanto pues no tienen acceso a teles, ¿no? A televisión. Y incluso, o sea, es difícil de pensarlo, pero también no cuentan a veces con radio, ¿no? O sea, son comunidades que están bastante alejadas, que muchas veces pues están incomunicadas, que son independientes de los municipios, entonces pues es complicado, ¿no? O sea, es complicado imaginarse que pues este sistema que ahorita, digamos, la SEP está tratando de adaptar, pues pueda encajar, ¿no? En el modelo educativo para una educación, pues en comunidades indígenas. Perla, en la realidad, vaya, en la normalidad, cuando no hemos estado en pandemia, la educación en estas regiones es complicada. Lo es mucho más ahora, pues en plena pandemia. ¿Cuáles son algunas estrategias que tendrían que tomarse en cuenta, pues, para estos sectores? Veíamos algunos profesores en los meses anteriores, en abril, que dijeron, bueno, esto Aprende en Casa no nos está funcionando a nosotros, entonces vamos a tener que acercarnos a los pequeñitos y tratar, pues, de que aprendan algo y pues de que no se queden en blanco. ¿Qué estrategias tendrían que estarse tomando en cuenta ahora? Pues mira, yo creo que los maestros de educación primaria en comunidades, yo me imagino que tendrían que, pues a lo mejor reunirnos, ¿no? Reunir a los pequeñitos más cercanos, porque también es la realidad, que era lo que yo les comentaba, que muchas veces no hay maestros, por ejemplo, llegan maestros que solo hablan español, ¿no? Es algo a lo que se enfrentan muy común los niños, que aprenden a hablar una lengua materna y cuando ingresan a la primaria
pues no hay maestros que les enseñen, o sea, o que les den clases en la lengua materna, ¿no? Entonces, esa es una. Otra, que los maestros también muchas veces viven en los municipios, ¿no? Maestros que enseñan clases, o sea, bueno, que dan clases, pero son en español y se tienen que dirigir a la comunidad. Entonces, ese es, creo que el verdadero problema, y las estrategias, pues, creo que debería de ser que tal vez juntar, pues, alumnitos, ¿no? De la misma comunidad, si es que existe algún maestro, o sea, por ejemplo, si fuera una comunidad en la que el mismo maestro vive ahí y es maestro de ahí, pues sería una maravilla, ¿no? Creo que así es mucho más fácil. Pero aún así creo que en la realidad esa situación no pasa, sino que muchos maestros vienen de otros lugares a dar clase a las comunidades. ¿Crees que no se planeó? Entendemos la premura, pero ¿crees que no se ha venido más bien planeando y no se ha tomado en cuenta, tú como lingüista, a estos grupos que no están en el castellano, digamos? Pues sinceramente no, o sea, creo que no es una situación, o sea, planeada. Evidentemente, bueno, a todos nos tomó por sorpresa esta situación de la contingencia, ¿no? Incluso aquí en la Ciudad de México, pues creo que es una situación complicada en la que todavía no nos podemos adaptar, ¿no? Entonces, bueno, aunado a eso y a las situaciones anteriores, creo que sí, en definitiva es una situación como bastante complicada por los materiales, porque sí hay maestros muy preparados, sí hay maestros que tienen como ese ímpetu de decir, bueno, yo crecí aquí, me voy a hacer maestro, que mis alumnos aprendan, y bueno, esos maestros, o sea, es una bendición, ¿no?, que estén dentro de las comunidades. Pero el problema, en realidad, es que, pues, digamos, en todas las comunidades que existen a nivel de la República Mexicana, pues no, o sea, no es como, digamos, no es algo que ocurra con frecuencia, ¿no? Entonces, muchos niños, esa es la realidad, ¿no?, que muchos niños no pueden ir a la escuela, muchos niños, o a lo mejor nada más van a la primaria, ¿no?, pero después ya no pueden seguir en la secundaria, en la prepa o bachillerato. Yo, en mi experiencia, en lo que yo he visto, por ejemplo, es muy común ver telesecundarias, ¿no?, lo que en la ciudad no hay, y allá es muy común, ¿no? También las prepas, bachilleratos están muy alejados, entonces, pues son chicos o son niños que, pues, seguramente la probabilidad apunta a que no terminen la escuela por las mismas situaciones. La SEP tuvo pues todos estos meses para planear el regreso a clases, el inicio del ciclo escolar el próximo 24 de agosto. Sin embargo, pues está apostando a la televisión y a la radio. ¿Consideras que no está volteando a ver la realidad de estas comunidades? Pues mira, no creo que tal vez no lo contemple. Yo creo que sí lo contempla. Yo creo que así como yo, ¿no?, que hago trabajo de campo, que hago investigación en una lengua indígena, yo creo que también existen personas dentro de la misma Secretaría de Educación que hacen lo mismo, ¿no?, que han ido a comunidades, que conocen esta situación. Sin embargo, pues es una pandemia, ¿no? Entonces, pues es una situación que toma por sorpresa, que de hecho aquí en la Ciudad de México, o sea, es como tan simple pensar el uso del cubrebocas, ¿no? ¿Cuántas personas en realidad sí hacen caso, ¿no?, de usar el cubrebocas, de tomar las medidas de higiene? Entonces, creo que poco a poco, o sea, se empieza como a correr la voz, ¿no? Y que seguramente, así como aquí en la Ciudad de México, poco a poco la gente empieza a hacer conciencia del uso de cubrebocas, de llevar las medidas de sanidad necesarias para evitar contagios. Esperemos que, bueno, así lleguen justamente a las comunidades y justo evitar este tipo de contagios, ¿no?, para que, bueno, pues sea lo más pronto posible y estos niños, pues evidentemente sean los menos, ¿cómo decirlo?, pues los menos afectados, ¿no?, en la situación de la escuela, porque perder un año creo que sí es como, pues es bastante tiempo, ¿no?, en la vida de un niño, en la vida escolar de un niño, creo que sí es bastante tiempo. Entonces, pues ojalá y bueno, pues los niños también en casa a veces creo que es difícil, ¿no? Muchas veces los papás de los niños que viven en comunidades pues no tienen acceso, ¿no?, a información. Hay muchas personas que son analfabetas, entonces pues creo que la situación es un poco complicada, el panorama es complicado, pero bueno, creo que y esperemos que haya una buena estrategia, también una pues
como una buena disposición por parte de los profesores, de los alumnos, de los papás de los niños, para que pues no exista, ¿no?, como un rezago más por perder estas clases en este tiempo, ¿no?, de pandemia. Perla, por lo que dices, bueno, se trata de que no haya grupos de alumnos, pero en comunidades, tú que has estado, que haces trabajo de campo, difícilmente Claro. habrá televisor, radio, internet en cada Claro. domicilio de los niños. Esto va a ser, ¿lo puedes calificar como un año perdido? Dices que no, que ojalá no se pierda, pero ¿sí hay el riesgo? Pues mira, desde donde yo lo veo, o sea, como yo lo veo tal vez por fuera, ¿no? O sea, del lado de las observaciones que uno puede hacer, pues yo creo que tal vez no un año perdido al 100, pero tal vez sí medio año, ¿no? Porque pues es complicado por la cuestión de la tecnología y de la energía eléctrica, ¿no? O sea, sí creo que aquí en la ciudad es complicado tener a un chiquito 8 horas sentado viendo la televisión, tomando clases, porque no es algo a lo que uno esté acostumbrado, si tal vez uno de adulto, ¿no? Es complicado, imagínate un pequeñito que esté 8 horas sentado, entonces creo que en una comunidad es como el doble, ¿no? O sea, de complicado, sobre todo por la situación de la energía eléctrica, del internet. Creo que eso y los materiales, ¿no? O sea, yo insisto, hace mucha falta hacer conciencia, ¿no? Como investigadores, como maestros, que sí existe, ¿no? Como muy poco material para los niños en lenguas indígenas, ¿no? Y aunque muchos investigadores, muchos hablantes, ¿no? Muchas personas estamos interesadas en crearlos, bueno, pues aún así siempre es necesario más. Perla Pizón Alcaraz, socia de Diversidad Lingüística y Cultural ACE, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.